Bueno, en este ejercicio nosotros tenemos algunas coordenadas de un astro, estas coordenadas horizontales, que son de azimut y distancia cenital. El azimut vale 133 grados 28 minutos y la distancia cenital vale 30 grados 35 minutos. Además nos dan como dato la latitud del lugar del observador, 15 grados. Fíjense que esta es una latitud positiva, por lo tanto el polo elevado es el polo norte. Lo primero que hay que hacer es graficar la esfera celeste y la ubicación del astro a partir de estas coordenadas. Bueno, ¿cómo lo hacemos? Primero graficamos la esfera, vamos a ubicar el plano fundamental para este sistema de coordenadas horizontales, es decir, el plano del horizonte, que es algo así. Sabemos que perpendicular al plano del horizonte están estos puntos cenit, nadir. Y ahora, 15 grados vale la latitud. Fíjense entonces que el polo elevado es el polo norte. Lo tenemos que elevar 15 grados respecto al horizonte. Lo podemos ubicar por acá o lo podemos ubicar por acá. Si el polo norte lo ubicamos en este punto, más o menos, este será el punto cardinal norte. Por acá tendremos el punto cardinal sur. Fíjense que de este lado vamos a tener por acá el este y por acá el oeste, más o menos. Si, como el azimut vale 133 grados, y sabemos que el azimut se grafica desde el sur hacia el oeste, el azimut es menor a 180, por lo tanto, el astro nos va a quedar detrás de la esfera celeste, porque va a pasar por el oeste, desde el sur hasta el oeste 90 grados, pero no va a llegar hasta el norte, por lo tanto el astro nos va a quedar detrás. Eso lo que quiere decir es que no nos conviene ubicar el polo norte en este lugar, sino lo vamos a tener que ubicar en el otro lugar posible, es decir, lo vamos a ubicar por acá. Por acá va a estar el polo norte, acá estará el norte, acá estará el sur, por acá estará el polo sur. ¿De acuerdo? Y acá está el origen. Por lo tanto, más o menos por acá, podemos graficar el plano fundamental de otro sistema de coordenadas, que es el sistema de coordenadas ecuatorial. ¿De acuerdo? Y este plano fundamental es el plano del Ecuador. Perfecto. Acá estará el este, y de este lado estará el oeste. Recuerden que para marcar el este y el oeste, lo que se hace es mirar hacia el norte, y el brazo derecho apunta hacia el este. Bueno, una vez que tenemos esto ya podemos ubicar el azimut. El azimut se marca desde el sur hacia el oeste. 133 grados. Desde el sur hacia el oeste ya hay 90 grados. No llegamos a 180, nos quedamos más o menos por acá. ¿De acuerdo? O sea, todo esto, desde el sur hasta acá, es la medida del azimut. ¿De acuerdo? Todo esto es el azimut. Por este punto pasará la vertical del astro. ¿Bien? Vamos a marcar la vertical del astro. Para eso partimos desde el cenit, más o menos, esto sería más o menos, perdón, vamos a borrar esto porque quedó muy estrecho. Ahora sí. Estamos en modo dibujo. Sería más o menos que pase por acá. Y luego esto sigue, ¿no? Para abajo, por supuesto. Sigue para abajo hasta llegar al nadir. Bien, y sobre la vertical del astro vamos a ubicar la distancia cenital. La distancia cenital se mide desde el cenit hasta el astro, 30 grados. Por lo tanto, bajamos más o menos hasta acá. Más o menos hasta acá. Y en este punto es donde ubicamos al astro. ¿De acuerdo? Entonces, ya tenemos medido el azimut, ya tenemos marcado el azimut y tenemos marcada la distancia cenital. También podemos marcar la altura va desde el horizonte hasta el astro, también a lo largo de la vertical del astro. Y esa es la primera parte del ejercicio, en la cual lo que nos pedían era graficar la esfera celeste que corresponde al observador y la posición del astro usando las coordenadas horizontales. Ahora, para terminar el punto A, lo que también nos piden es marcar en la misma esfera las coordenadas ecuatoriales locales. ¿De acuerdo? Eso es algo que también nos pedían en el ejercicio. Vamos a marcar acá. Esfera celeste y ubicación del astro, indicar las coordenadas ecuatoriales locales. ¿Cuáles son las coordenadas ecuatoriales locales? Ángulo horario y declinación. ¿De acuerdo? Muy bien. Primero vamos a marcar el ángulo horario. El ángulo horario se marca
a lo largo de otro plano fundamental. Así como el azimut se marca a lo largo del horizonte, es decir, del plano fundamental del sistema horizontal, el ángulo horario se marca a lo largo del ecuador, que es el plano fundamental del sistema ecuatorial. Se marca desde el meridiano superior del lugar, desde este punto, hasta el meridiano del astro. Por lo tanto, lo que tenemos que primero ubicar es, ¿cuál es el meridiano del astro? Bien, el meridiano del astro es un meridiano, de acuerdo, que va a pasar por el astro, va a pasar también por los polos, va a pasar perpendicular al plano del ecuador. Entonces, vamos a ubicar el meridiano del astro de esta manera. Pasa por los polos, es perpendicular al ecuador y pasa por el astro. Esto es algo así más o menos. Pasa por el astro, es perpendicular al ecuador y sigue hasta el polo. Una vez que ya tenemos el meridiano del astro, podemos marcar el ángulo horario. El ángulo horario es desde el meridiano superior del lugar hasta el meridiano del astro, o sea, hasta acá. Porque va hacia el oeste, no va hacia el otro lado que es hacia el este, va hacia el oeste. Por lo tanto, hasta acá tenemos el ángulo horario. Y para marcar la declinación es desde el ecuador hasta el astro, a lo largo del meridiano del astro. Entonces desde acá vamos hasta el astro. Es positivo cuando vamos hacia el polo norte y es negativo cuando vamos hacia el polo sur. Y ahora ya tenemos marcado cuál es la declinación. Déjenme borrar acá porque no se nota muy bien. Ahora sí, esta será la declinación del astro. Y esa es la parte A del ejercicio. En la parte B, lo que tenemos que hacer es extraer el triángulo de posición. Vamos a borrar esto, que dice parte A. Y ahora vamos a hacer la parte B, que es inmediata. Dice triángulo de posición, el triángulo de posición. Hay que caracterizarlo, ¿de acuerdo? Para eso lo que tenemos que hacer es extraer un triángulo esférico de esta esfera. Bien, ese triángulo esférico va a tener algunas características particulares. Uno de los vértices es el astro, siempre. El otro de los vértices es un polo. Vamos a poner acá. Triángulo de posición, algunas características. Tiene 3 vértices, de acuerdo, al igual que un triángulo en geometría plana. Un vértice siempre es el astro. El otro vértice es algún polo, polo norte o polo sur. Y el último vértice es el cenit o el nadir. Es alguno de ellos. Fíjense lo siguiente, a nosotros nos conviene usar este de acá, que es el astro, ya sabemos, el otro vértice que sea el cenit, y el último vértice que sea este de acá, el polo norte. Bien, y ahora vamos a medir los arcos, que van a ser los lados de este triángulo de posición. Un lado, o un arco mejor dicho, vamos a seguirle llamando lados para que sea más equiparable a la trigonometría plana. Un lado es la vertical del astro. La vertical del astro, sabemos que pasa por el cenit y nadir. Así que, ese lado entre el cenit y el astro, o entre el nadir y el astro. Entonces acá lo ponemos así. Cenit, astro, o nadir, astro. Ese es uno de los lados. Otro lado, en el triángulo de posición, está dado a lo largo del meridiano del astro. Se marca a lo largo del meridiano del astro. Sabemos que el meridiano del astro pasa por los polos y por el astro. Por lo tanto es polo norte astro o polo sur astro. Bien. Y el último lado está dado a lo largo del polo norte cenit o polo sur nadir. Polo norte cenit o polo sur nadir. ¿De acuerdo? Fíjense que según lo que nosotros hemos elegido, estos son los vértices de nuestro triángulo de posición,
Por lo tanto, acá tenemos el primer lado, marcado a lo largo de la vertical del astro. Acá tenemos el segundo lado, marcado a lo largo del meridiano del astro. Y aquí tenemos el tercer lado. Fíjense que entre el polo norte y el cenit. Este de acá es nuestro triángulo de posición, que nosotros lo vamos a extraer. Es algo así. Aquí tenemos el astro, aquí tenemos el cenit, y aquí tenemos el polo norte. Como este lado entre el cenit y el astro se marca a lo largo de la vertical del astro, fíjense que tiene que ver con las coordenadas horizontales, que son azimut y cenit, o azimut y altura. De hecho, este lado de acá, que es el ángulo entre el cenit y el astro, no es otra cosa que la distancia cenital. Por definición. Vamos a este otro lado. Polo norte astro, se mide a lo largo del meridiano del astro. ¿Qué se mide a lo largo del meridiano del astro? La declinación. Así que este lado, este arco, tendrá que ver con la declinación. Y de hecho, entre el polo norte y el ecuador hay 90 grados. Pero entre el ecuador y el astro está la declinación. Por lo tanto, este arco tendrá como medida lo que le falta a la declinación para llegar a los 90 grados. Es decir, será 90 menos la declinación. Mientras que este último lado tendrá que ver con la latitud. Fíjense que entre el polo norte y el punto cardinal norte, este arco mide latitud. Y entre el norte y el cenit, hay 90 grados. Por lo tanto, este último arco tendrá como medida lo que le falta a la latitud para llegar a 90 grados. Es decir, será 90 menos latitud. ¿Bien? Perfecto. Ahora, vamos con los ángulos interiores. Siempre este ángulo, el que está en el vértice del astro, no lo conocemos. Vamos a conocer estos otros dos ángulos. El ángulo que está en el vértice del polo norte y el ángulo que estará en el vértice del cenit. Como está en el que está en el vértice del cenit, el cenit es una coordenada horizontal, este ángulo también tendrá que ver con las coordenadas horizontales. ¿Cuál es la otra coordenada horizontal además del cenit? Bueno, no vale decir la altura, porque la altura y el cenit son equivalentes. Es altura más cenit igual a 90 grados. Será la otra, es decir, el azimut. Bien, este ángulo tendrá que ver con el azimut. Fíjense lo siguiente, en este triángulo de posición. Este ángulo de acá es la apertura desde la vertical del astro hasta, fíjense, el punto cardinal norte. Por lo tanto, ¿cuánto vale esta apertura? Esta apertura de acá, ¿cuánto vale? Esta apertura se repite, siempre es la misma, y en particular es el valor de este ángulo. Bueno, fíjense que entre el norte y el sur hay 180 grados. Entre el sur y la vertical del astro hay azimut. Bien, por lo tanto, desde la vertical del astro hasta el norte, tiene como medida lo que le falta al azimut para llegar a 180 grados. ¿De acuerdo? Por lo tanto, esto será 180 grados menos el azimut. De igual manera, el ángulo en el vértice del polo norte tendrá que ver con la otra coordenada ecuatorial que no estamos midiendo, que no hemos considerado hasta ahora. Acá ya tenemos como una coordenada ecuatorial la declinación. ¿Cuál es la otra coordenada que nos falta? El ángulo horario. Fíjense que esta medida es la apertura entre el meridiano del astro y el meridiano superior del lugar. Fíjense que esa apertura, ¿cuánto vale? Vale el ángulo horario. Así que acá directamente va ángulo horario. Y con esto ya tenemos marcado nuestro triángulo de posición, y en el triángulo de posición ya hemos identificado los tres arcos, y hemos identificado estos ángulos interiores. Con todo esto, lo que vamos a poder hacer es determinar, a partir de saber cuánto vale el azimut y cuánto vale la distancia cenital, es decir, a partir de conocer las coordenadas horizontales y la latitud del lugar del observador, vamos a poder determinar las coordenadas ecuatoriales, que eso es lo que nos piden en el punto C. Este era el punto B, así que ahora a continuación vamos a hacer el punto C.